Para los que son constructores, albañiles, los que trabajan en construcción, no hay nada más saludable y atinado que el arquitecto o aquel que diseñó el plano venga cada tanto a supervisar la obra. ¿Sí o no? Y qué atinado es que si se está haciendo algo que no es conforme al plano, a tiempo antes de terminar todo, ¿qué hay que hacer? Parar, corregir, si hay que tirar la pared mal hecha hay que tirarla, hay que hacer todo de nuevo. ¿Aceptamos eso nosotros? ¿No? Sí. Sí. O sea, hagamos de cuenta que es su casa la que está haciendo. Y el albañil está haciendo malas cosas y viene el arquitecto y le dice, hay que hacer de nuevo. ¿Usted está contento? ¿No está contento si es su casa? Sí, hay que hacerlo de nuevo. ¿Y por qué, hermano, dicen no? ¿Usted prefiere que le salga la chueca a las paredes, todo? Bueno, vamos a dar otro ejemplo. Hagamos de cuenta que un practicante médico está en el quirófano a punto de empezar a operarlo a usted y viene el especialista y dice, no, así no. ¿Y usted qué diría? Si está despierto, obvio, ¿no? A tiempo, arreglar a tiempo. Y cuando tenía que hacer un examen final y se arrimaba el profesor y decía, y vos tenías que empezar a borrar. Corregir no está mal, hermanos. Es una muestra de gracia. ¿Sí o no? Cuando algo estoy haciendo mal, convencido que estoy haciendo algo bueno, y el que sabe me dice, vas mal, es gracia de Dios que esa persona me diga eso y me corrija. La gracia se expresó a través de todo lo que encontramos en las Escrituras cuando el Señor le dio autoridad a los padres, por ejemplo. Que los padres tengan autoridad de corregir a sus hijos. La iglesia no es algo que está exento de esto, sino que todo lo contrario. Nosotros somos colaboradores de Cristo. Pero el dueño de su iglesia es Él. Él es el que la edifica. Hace algunos años atrás, nuestra iglesia, esta iglesia que usted congrega hoy, la misma iglesia, entre el año 2003 hasta el año 2007 aproximadamente, creció exponencialmente y tenía muchísima gente, alquilábamos un lugar grande en la calle Jujuy, al 200, algunos de los que están acá se acuerdan. Y es probable que la cantidad de gente te dé la evaluación final de que vamos bien. Pero fines del 2007, que fue nuestra última expresión pública allí en Plaza Independencia, en la Casa de Gobierno, entró una sensación de crisis en mi corazón y yo le preguntaba al Señor si algo de lo que estaba haciendo estaba mal. Y el Señor, ¿sabe qué es lo más terrible? Presencia del Señor, pero con silencio. No ausencia del Señor, presencia con silencio. Yo le dije, Señor, algo estoy haciendo mal, y no decía nada. Señor, ¿estamos haciendo cosas mal? Y el Señor no decía nada. Y cuando me atreví a preguntar, Señor, ¿todo está mal? Es cuando el Señor me llevó al diseño del aerópago de Hechos 17 y me mostró que nosotros éramos como los que adoraban allí al Dios no conocido. Que le adorábamos, pero no le conocíamos realmente. Y eso generó que en ese momento, todo en aquel entonces mi equipo pastoral, mi papá, que era uno de los ancianos, e incluso Carolina, cuando yo le dije, creo que todo lo que venimos haciendo acá no está bien, eso determinó de que pasáramos luego a quedar cada vez menos, se fue mucha gente, terminamos allí en el auditorio del centro, donde la llegada de la sana doctrina fue un filtro muy grande. ¿Sí? Para los de afuera hemos perdido la unción, el poder.
Y seguramente para los hermanos que volvieron incluso después de un tiempo, el choque habrá sido fuerte, el impacto es fuerte, de no ver muchas cosas que antes hacíamos y que creo yo que lo mejor que podemos hacer es centrarnos en la palabra. Creo que es lo mejor que nos puede pasar. Y probablemente el por qué no viene mucha gente o por qué no crece demasiado las iglesias de sana doctrina es justamente porque la palabra, la Biblia, la palabra de Dios es el único libro que condena a todos y a la vez le da el camino de la salvación. Pero para que haya un evangelio bíblico, el evangelio ofende. La palabra no es un pétalo de rosa, es un martillo que golpea y quebranta. Exactamente, entonces, y postdata, Jesús orando al Padre le dijo, Padre, el mundo los va a odiar a ellos, porque yo les he dado tu palabra. Así que tenemos muchas cosas que rever. El tema de hoy, y que voy a hacer énfasis, si Dios así lo quiere, hasta fin de año, y le voy a pedir a la iglesia que no solo escuche el sermón de hoy, sino que lo vuelva a reescuchar después en sus posibilidades y vuelva a estudiarlo. ¿Por qué? Porque en estas clases de sermones, si bien es cierto, somos una iglesia plural, integrada entre muchos, pero la iglesia local no sabemos si realmente todo el que está al lado tuyo es salvo o no es salvo. Entonces, cuando hay sermones o enseñanzas en las cuales el Señor confronta un cambio en nuestra vida, no hagamos como todos suelen hacer, es para todos. Sea usted apropiarse de la palabra y decir, es para mí, Señor. ¿Saben por qué les digo? Porque antes que venga el juicio, el Señor separa a los que son sus hijos y a los que no lo son. Entonces, antes de la evaluación final, sería bueno que mientras podamos aquí, vamos todos nosotros recibiendo instrucción para cambiar. Yo voy a hablar en esta mañana para que podamos entender qué bueno que es que a tiempo el Señor nos corrija, porque pensar que somos ahora una iglesia bíblica reformada de sana doctrina lo es todo, déjeme decirle que no es así. Podemos tener muy buena instrucción, muy buena enseñanza, muy buena doctrina, pero el problema no es su palabra, el problema es cómo nosotros aplicamos. Es lo que uno vive, es lo que realmente manifiesta. El tema de esta enseñanza es peligro, la sutil apostasía pasiva en la iglesia. Porque, ¿qué es lo que quiero resaltar en esta mañana? Y créanme que hoy no creo que termine en una hora. Pero ¿qué quiero resaltar en esta mañana? Primero, que su iglesia la edifica Él, Cristo. Y que nosotros hemos sido salvados para anunciar su obra. Usted sabe que ninguna cosa creada cumple la función de satisfacernos a nosotros mismos. Porque lo único que nos satisface a nosotros es, ¿quién? Dios. Las demás cosas que nosotros usamos para satisfacernos es una satisfacción temporal, pero no produce gozo. Cuando yo estoy satisfecho en Cristo, todas las demás cosas que se añaden las disfruto de otra manera. Por lo tanto, Dios trae a juicio a todos los seres humanos diciendo, me han reemplazado a mí por las cosas creadas. Buscan la satisfacción, el gozo, el placer, la llenura en las cosas creadas que no han sido creadas para ese fin, sino que las cosas creadas dan testimonio de mí. Para que cuando yo disfrute de lo creado, diga, gloria a tu nombre, Señor, tú eres el creador. Y no que haga un ídolo de las cosas creadas y quiera satisfacer mi vida con cosas creadas, porque estas cosas son vanas, huecas, inútiles. Pero ¿por qué quiero hablar de la sutil apostasía pasiva en la iglesia? Y voy a ir al texto. El texto es muy conocido en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1
y 2. 1 Timoteo 4, 1 y 2. ¿Está conmigo? Si Dios le dice que hay que corregir, ¿corregiría? Y si tenemos que corregir cosas como iglesia, ¿qué hacemos? ¿Corregimos? Aunque nos cueste, aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que pasarla difícil. Se está filmando, habrá que filmar así la cara todo diciendo... ¿Qué dice Pablo? Pero el Espíritu dice claramente, ¿cómo lo dice? Claramente, o sea, no hay confusión. No hay manera de errarle, no hay dudas. Claramente, ¿qué dice el Espíritu Santo? Que en los postreros tiempos, algunos, no dice todos, algunos apostatarán de la fe, ¿haciendo qué cosa? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, harán muchas cosas que menciona abajo. Señor, tú nos has traído a tu casa hoy. Y si tú vas a hablarnos, Señor, que no seamos como aquel pueblo rebelde que endureció su corazón cuando oía la voz de tu Espíritu. Señor, tu palabra dice que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de quien tenemos que dar cuenta. Y nosotros somos conscientes de que ocultamos cosas por vergüenza, pero sabemos a la vez que tú lo sabes. Somos perfectamente conscientes de que nosotros actuamos delante de los demás, pero también somos conscientes de que tú conoces quiénes somos. Así que no hay nada más maravilloso de que tu palabra, diferente a todos los libros en el mundo, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es tan afilada como una espada que tiene doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y separa mi alma de mi espíritu para que no haya una confusión entre las emociones y las convicciones. Aquí estamos, Señor. Ruego, imploro la asistencia de tu Espíritu Santo que obre nuestras vidas, porque esta iglesia local es tu iglesia, Señor. Y nosotros los pastores, los administradores, por gracia, Señor, somos totalmente incapaces e impotentes de hacer algo si no es con tu poder y tu ayuda. Por favor, glorifícate en la vida de cada uno de nosotros que humildemente quebranta su vasija de barro delante de ti. La gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Definición, ¿qué es apostasía? La definición dice que la apostasía se refiere al acto formal de renunciar a una creencia religiosa o abandonar la afiliación religiosa que una vez previamente estaba inscrito. Esa es una definición general de diccionario. Pero ¿qué es la apostasía según la Biblia? Según la interpretación de la Biblia, la apostasía se considera como el abandono deliberante de la fe en Dios o de los principios fundamentales de la enseñanza bíblica cristiana. No solamente es abandonar la fe en Dios. Puede haber muchos que abrazan la fe en Dios, pero lo que han dejado de lado son los principios fundamentales de las enseñanzas y doctrinas bíblicas. Así que en la Biblia se hace referencia a la apostasía como un alejamiento voluntario y consciente
de la verdad divina y en algunos casos por conveniencia. Esto puede incluir tanto el rechazo consciente de la fe cristiana en su totalidad, como en el abandono de las prácticas o las enseñanzas doctrinales específicas que la Biblia considera esenciales para la vida cristiana. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros pastores mañana decimos a la iglesia que vamos a comenzar a celebrar bodas de personas de ambos sexos? ¿Saben que hay iglesias que lo están haciendo? Iglesias cristianas, aún iglesias reformadas en Europa, ¿sabía usted? Eso es apostasía. Si mañana en vez de venir con un pañuelo azul vengo con un pañuelo verde del aborto y quiero considerarlo como algo normal, para nuestra fe es apostasía. ¿Sí o no? ¿Y usted qué diría si mañana nosotros queremos hacer esto, celebrar la boda de personas del mismo sexo? ¿Qué diría? ¿Diría amén? ¿Hay que ser de mente abierta? ¿Qué me diría a mí? Amén por eso. Soy un hereje, un apóstata. Claro, estoy tocando cosas que son demasiado llamativas para el cambio o para generar conflictos en una iglesia. Pero entrando en las crisis de ver la iglesia que Cristo fundó y la iglesia que hoy los cristianos evangélicos en el mundo practican, sin duda algo no está bien. Sin duda hay cosas que cambiar. Porque no significa solamente decir, niego a Jesús, rechazo la fe cristiana, me voy con los Hares Krishnas. No. Alabo al Señor, creo en el Señor, leo la Biblia, oro, participo de todas las reuniones, pero abandono radicalmente lo que Él me demanda que haga. Es una apostasía pasiva, liberal, autonomía pura. Ahí está diciendo que es apostasía, ¿no? Estoy escuchando, está bueno. Creo que debemos prestar atención, ¿no? No se avergüence, hermana, suele pasar, tranquilo. Para la próxima todos, ya saben las 3 opciones del celular, ¿eh? Apáguelo, póngalo en silencio o dónelo. Pero como no lo van a donar es más fácil a 1 y 2, ¿no? Jesús dijo esto, Lucas 6:46. Él dijo esto antes de concluir la enseñanza más trascendental de la historia del cristianismo, que es el Sermón de la Montaña. En Lucas 6:46 Jesús dijo esto, subráyelo si quiere en su Biblia o póngalo en resaltador. ¿Por qué? Dijo Jesús. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Lo leamos fuerte en voz alta a todos? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Ha cambiado el Señor? ¿Ha cambiado su palabra? ¿Está anticuada? ¿Dónde está aquí la negociación con Dios? No existe negociación con Dios.
Todo el que viene a mí, oye mis palabras y las hace, le compararé a esto, ya conoce la historia. Y todo el que viene a mí y oye mis palabras y no las hace, le compararé con lo siguiente. ¿Y cuál es el fin de una casa con la otra? Una es preservada y no sufre daño, y la otra sufre gran ruina. Peligro, apostasía sutil dentro de la iglesia es no darnos cuenta que si como iglesia local no cambiamos algunos aspectos que no estamos haciendo, porque sobrada enseñanza tenemos todos los domingos y toda la semana, y en cada momento la iglesia tiene demasiada instrucción bíblica y por la gracia del Señor sana, pero me pregunto, ¿cómo está usted viviendo esa realidad? ¿La aplica o no la aplica? Este contexto de dejar de hacer lo que la Biblia enseña podría considerarse apostasía pasiva. Por eso el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo se llega a esto? Veamos nosotros el desarrollo de esta enseñanza. ¿Me estoy haciendo comprender? ¿Vamos bien? Ya empieza el Espíritu Santo a remarcarle con fibrón amarillo cosas que debe cambiar en usted. Porque, hermanos, esta enseñanza es para usted. Y si todo lo ponemos en nuestra vida, entonces va a ser para todos. Pero no sea generoso con la palabra, no diga, esa es para aquel que está sentado allá. No haga eso, ¿sí? Póngase el poncho, usted que está fresco. El Espíritu Santo es el que habla. Dice el Espíritu Santo. Pablo dijo, el Espíritu Santo dice claramente. Realza que el que gobierna la iglesia local desde que ascendió Jesucristo es el Espíritu Santo de Dios. Hechos de los Apóstoles no es ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles los protagonistas, sino el Espíritu Santo de Dios. Desde que llegó, gobernó, impulsó, levantó, envió, prohibió, todo hizo el Espíritu Santo. No debe cambiar en nuestra iglesia. No por ser el Espíritu Santo una manipulación totalmente peligrosa de los hermanos carismáticos, nosotros debemos aniquilar la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. No, el Espíritu Santo es a quien Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque Él habla. Él da a conocer mi palabra. Él moldea la imagen de Cristo en nuestras vidas. Convence, guía, exhorta, juzga. El Espíritu Santo es mi paracletos, es mi consolador, es mi ayudador, es mi compañero de milicia, es el que está conmigo, en mí y dentro de mí. Por eso es que cuando dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente, no está poniéndose Él por encima del Espíritu. Porque cualquier humano que diga algo puede ser trascendentalmente importante, pero jamás será poderoso. Solamente cuando habla el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla. Y el Espíritu Santo habla. Si no, no diría la palabra, si oyes hoy la voz del Espíritu, no endurezca tu corazón. Y no confundas oír auditivamente con oír espiritualmente. Porque aquellos que quieren decirle, Señor, háblame auditivamente, el principal engañador y padre de la mentira, que incluso puede hacerte hablar con un familiar muerto, es especialista. Pero jamás Satanás va a hablar en el poder del
Espíritu cuando habla Dios por medio de su palabra. Jamás lo hará. Así que, ¿cómo va a hablarme el Espíritu Santo a mi vida? A través de su voz escrita. A través de su voz escrita, que usted la tiene en su mano. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Pablo resalta lo siguiente, que lo que dijo lo dijo con toda claridad, imposible de confundirse, imposible de malinterpretar, imposible de no entenderlo. Cuando el profesor de matemática golpeó el pizarrón y decían, ¿está clarito? Y usted decía sí y no lo entendía, le ponían así un 0. ¿O no? Esa materia del diablo, ¿no? No me gustan las matemáticas. Pero bueno, si está es por gracia, ¿no? Es para nuestro bien. Amén. No soy el único, ¿no es cierto? Algunos también la odian. Somos un sindicato, ¿eh? Vamos a ir en contra de esta tarea. Amados hermanos, lo que el Espíritu Santo para corregir con claridad es para que se aplique con prontitud. ¿Y qué dijo? Que en los postreros tiempos, ¿qué dice la Biblia acerca de los postreros tiempos? En el mismo capítulo 3 la segunda carta a Timoteo, dice Pablo que también debe saber esto, que en los postreros tiempos, en los postreros días, vendrán tiempos como peligrosos. ¿En qué consiste el peligro? De la característica descrita abajo es de la usurpación del hombre en lugar de Cristo, el Señor. Todo lo que describe Pablo es lo que iba a hacer Satanás, ponderar al hombre. Eso se llama teología homocéntrica. No cristocéntrica, homocéntrica. Pero claramente Pablo dice que el Espíritu Santo con claridad afirma de que los tiempos venideros van a ser difíciles y muy peligrosos. Cuidado, apostasía. Pero déjeme decirle un secretito. Esto lo escribió prácticamente hace 2000 años atrás. O sea que la apostasía no empieza cuando venga la marca de la bestia o cuando empiece. No es algo futuro. Porque el último tiempo, el tiempo final, comenzó desde el día que ascendió Jesús. Ya estamos en el final de los tiempos. Por lo tanto, mis amados hermanos, desde que Jesús ascendió, los días son peligrosos. Pero Jesús le añadió algo más, como una señal que el amor se iba a enfriar de muchos y la maldad iba a ir en aumento. Así que nosotros estamos peor que en el tiempo en que Pablo advertía esto por medio del Espíritu Santo. Peor. Mucho peor. ¿Y sabe lo que hace una herida fresca? Duele. ¿Sabe lo que hace la herida reiteradas veces abierta en el mismo lugar? Se forma ¿qué? Callo. ¿Y sabe qué pasa cuando ya está el callo? No duele. Cuanto más tiempo pasa, ya no duele. Si nosotros hubiésemos sido de la iglesia temprana, nuestra actitud sería totalmente diferente a la actitud que tenemos hoy después de tantos años.
pero Él no ha cambiado. Su palabra no pasa, permanece, no ha cambiado. Su iglesia la sigue edificando Él. ¿Cuál es el problema? Es cómo yo aplico la palabra y cómo vivo la fe en Cristo. Dice Pablo que algunos apostatarán de la fe, no todos, algunos. Eso quiere decir de que es una actitud individual, no plural, no es unánime, es individual. Dos estarán moliendo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en la misma cama, uno será tomado, otro dejado. No es el tema, es otra cosa, pero quiero hacer referencia de que la relación de Dios es personal. Y la demanda es personal. Porque cuando Él me llame a rendir cuenta, dice, cada uno dará cuenta de lo que haya hecho, sus obras, sean buenas o sean malas. Pero cada uno vea cómo sobreedifica. Por lo tanto, ¿por qué algunos van a apostatar de la fe y otros no van a permanecer firmes? ¿De quién depende? ¿Están preparados para que le dé la respuesta? Depende de a quién escuchas. Si van al texto original, 1 Timoteo 4, dice que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué cosa? Escuchando. Fíjese el contraste. La fe viene por el oír la palabra de Dios y la apostasía viene por oír a los mentirosos. ¿A quién estás escuchando? Peligro. La sutil apostasía pasiva de la iglesia también se da en los sutiles mentirosos que usurpan púlpitos y que abren Biblias. ¿Saben que Satanás puede predicar con la Biblia abierta usando textos de la Biblia? Lo hizo con Jesús. Agarró el Salmo. Lo exhortó a que se tire porque tenía que obedecer, que los ángeles iban a venir a socorrerlo, ¿sí o no? ¿Qué estás escuchando? O la mejor pregunta es, ¿qué deseas escuchar? Ahí cambia la cosa. Porque según la Escritura dice que muchos abandonarán la sana doctrina y se volverán ¿a qué? A las fábulas, porque tendrán comezón de oír. ¿Sabes lo que es comezón cuando te pica algo? Ay, rascame. No aguanta, ¿no? Una desesperación que te rasque. ¿Sabes lo que es comezón de oír? A ver, alguien que me diga lo que quiero oír. Alguien que me diga, que me calme esta necesidad de escuchar. Que soy exitoso, que soy bueno, que soy lindo, que soy sabio, que bien que hablas, que bien que predicas, que bien que haces todo, cómo te vestís. O el lado de la compasión, pobrecito, nadie te quiere, nadie te ama, todos te dejan, todos te abandonan. ¿Qué cosa? ¿Sabes lo que quiere tu naturaleza? Ir y buscar a los maestros falsos que te quieren decir cosas. Y según dice Pablo, se van a amontonar maestros conforme a tu concupiscencia. Y Jonás capítulo 2 dice, quien abandona quien se va detrás de vanidades ilusorias, las misericordias de Dios abandona. Hágale un cuadro. Dar la espalda al Señor, dar la espalda a su palabra, se llama apostasía. ¿Para ir en busca de qué? ¿Por qué algunos apostatarán de la fe? Porque están buscando oír lo que quieren oír. Y cuando los pastores que tienen una mala intención claramente explícita para mostrar su fama, su popularidad, su éxito, teniendo y demostrando
su iglesia está llena de gente, es fácil lograrlo. Saque la predicación cristocéntrica y ponga una teología homocéntrica. Y ponga en su boca todas las palabras que la gente quiere oír y se va a llenar. Pero el mensaje de Jesús es totalmente diferente. Usted quiere ser mi discípulo. Usted quiere ser mi seguidor. Pues déjeme decirle lo que tiene que hacer. Niéguese cada día. Tome su propia cruz y sígame. Estén dispuestos a morir cada día. Jesús entró por la puerta estrecha y el camino angosto. Es más, Él es el que hizo el camino angosto. Porque hay un dicho que dice, se hace camino al andar. ¿Vio cuando hay una calle grande así? Porque la gente va y viene, mucha gente. Pero cuando hay una huella, es un camino angosto de a uno. Él trazó el camino al Padre. Porque eres el camino. ¿Por cuál camino quieres transitar tú? ¿A dónde apuntan los engañadores? A corromper a la palabra de Dios, a las doctrinas que Cristo enseñó. Por eso dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. La palabra espíritu viene de la palabra neuma, que es influencia de aire o soplo. ¿Sí? La palabra del espíritu, que Jesús dijo que el espíritu, los que son nacidos del espíritu son como el viento. Se los lleva. Nadie sabe dónde viene, dónde va. Pero la palabra espíritu es la influencia de las ideas que empujan a la humanidad. Son los principios. La guerra que tenemos contra principados no es contra demonios satánicos, sino es la guerra de ideas que mueve este mundo. Los principios que mueve este mundo. Y que sacuden el pensamiento de las personas. Y que obviamente capturan a muchos que están débiles en la fe. Pero son espíritus engañadores. Hoy se dio cuenta que apareció hace poco tiempo la palabra influencers. ¿Quiénes son influencers? Los que salen en los canales y redes sociales haciendo estupideces. ¿Vio? Son influencers. Los verdaderos influencers son los que han imprimido ideas y han trascendido las generaciones. Martín Lutero no tenía red social y fue un gran influencer. Juan Calvino. Y podría nombrar muchísimos, ¿no? Todos los que han trascendido, pero vámonos atrás. Jesús vino a este mundo a decir cómo es vivir en el reino de Dios. A enseñar las verdades del reino de Dios. Y déjeme decirle, mis hermanos, que Satanás le preocupa tanto esa verdad que lo que quiere es engañar. Y lo que quiere es suplantar doctrinas sanas por doctrinas de demonios. Suplanta. Sustituye. Así que, ¿qué es lo que enseñó Jesús? Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Vemos rapidísimo, por favor. Marcos 3, del 13 al 15. Después de esto subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él
y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A estos 12 son los apóstoles. Pero saquemos nosotros el merengue que le ponen a la torta y veamos cómo es la torta. ¿Cuáles son los principios? Jesús llama, como te llamó a ti y me llamó a mí. Fuimos llamados. Como Él quiso, soberanía pura de Dios. No hay quien le diga al Señor qué haces, ni que detenga su mano. Los estableció por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fuimos constituidos, establecidos, declarados hijos de Dios. Y nadie nos va a separar. Pero noten los ingredientes claves para que estuvieran con Él. Congregación. Congregación. ¿Le gusta estar juntos? ¿Disfruta que estemos juntos con el Señor acá? Entonces borremos las otras cosas. A ver, ¿quién tiene una goma? Liquid paper. Uy, pero acá dice para enviarlos. Ahí ya se complica. Ahí estamos complicados ahí. Bueno, vamos a enviar a algunos hermanos. No, Jesús nos salvó, nos hizo habitar en familia, en comunidad, porque ¿qué hizo? En Juan dice que les dio instrucciones. Les dio instrucciones. ¿Qué hace cuando da instrucciones? Enseña, adoctrina. ¿Para qué? Para que cuando vayan respalden su doctrina con autoridad. Es lo que dice la Gran Comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, lo que hizo Jesús antes de formar a su iglesia, formó el gobierno. Los apóstoles, con las doctrinas que Él enseñó, con el fin de enviarlo hasta lo último de la tierra, en la autoridad y el poder del Evangelio. Amén. Y nosotros queremos estar aquí adentro. Si el arquitecto dice, la pared va chueca, ¿qué hacemos? ¿La hacemos como Dios nos ayude o hay que voltear todo y comenzar de nuevo? ¿Saben por qué se llama el lema de Iglesia Reformada Semper Reformanda? ¿Qué quiere decir? La palabra es viva, siempre va a ir reformándonos. Y bendito sea el Señor que si hoy nosotros podemos empezar a sentir esta carga, porque hay otros hermanos en otras iglesias que ya la están sintiendo, otros que todavía no, pero la van a sentir, porque Él hace como quiere en su iglesia. Pero si este tiempo es para nosotros un recalculando, así dice la gallega, cuando doblamos mal. Jesús enseñó su doctrina a sus apóstoles antes de fundar la iglesia. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya la iglesia naciente estaba afirmada en la doctrina que los apóstoles habían recibido de Jesús. Y aquí en 1 Timoteo 4, que es para nosotros los pastores, para los líderes de grupo de GPS, para todos los que están teniendo mentoría sobre otra persona, déjeme decirle que es para nosotros aplicable lo que dice el versículo 6 del capítulo 4 de 1 Timoteo, que dice, si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Cuándo seré ministro de Jesucristo y buen ministro de Jesucristo? Cuando enseñe esto a los hombres. ¿Qué es lo que me hace a mí un buen ministro? Enseñar, pero también me hace ser una persona nutrida en su palabra. Y mire lo que dice después. Y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Jesús
estableció su doctrina, sus enseñanzas, las dio a sus apóstoles. Sus apóstoles, el día que vino el Espíritu Santo, confirmaron la doctrina del Señor. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y cuando Pablo dice, cuidado, porque hay doctrinas de demonios, van a querer meterse, van a querer distorsionar la iglesia del Señor Jesús. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Tú debes seguir la buena doctrina. Debes estar nutrido en la buena palabra y debes enseñar estas verdades a todos los hombres. Entonces serás un buen ministro del Señor. Pero yo no soy pastor, dirá usted. No importa. Ministro es la palabra sirviente. Servidores. Todos somos ministros de un nuevo pacto. ¿Vamos bien? Bueno, ya se me paró esto, así que no sé cuánto voy, pero bueno, ¿me dan todavía un poco más? La advertencia cobra mayor sentido cuando se nos advierte a no dejar de hacer lo que el Señor nos mandó. Nos mandó. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Lo que Satanás logra hacer encubiertamente en las iglesias. Porque no es que entra Satanás con 2 cachos acá rojo, el tridente, diciendo, no viene así. Porque si vendría así, nos daríamos cuenta. La Biblia dice que es engañador, que se disfraza, que es como un ángel de luz. Y si no es él en persona o él mismo, va a mandar a sus emisarios, que son lobos disfrazados de ovejas, con apariencia de piedad. ¿Sí? Así que la estrategia de Satanás es engañar a los cristianos. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Distorsionar la palabra de Dios y la doctrina de la iglesia. Ese fue el único método que le sirvió en Edén y lo sigue haciendo hasta hoy. Somos nosotros giles que caemos siempre en la trampa de Satanás. No tiene otro método. Distorsionar la palabra. Cambiarla. Las doctrinas que el Señor estableció. Transformar lo absoluto de Dios en lo relativo del hombre. Y lo peor de todo es que la iglesia dice amén. Dios no cambia, su palabra no cambia, lo que Él dijo se hará. Pero ¿qué pasa cuando hay aquellos que distorsionan la palabra de Dios? Hacen de que lo absoluto de Dios sea relativizado. Y Dios prohibió de que se lo trate a Él como uno de nosotros. ¿Creíste que yo soy como tú? Pues mis amados hermanos, Satanás lo logra haciendo el reemplazo, la sustitución en las iglesias que han sido establecidas por el Señor Jesucristo y terminan siendo un mercado dentro de un sistema mundo caído. El mundo es Babilonia. Y hay 2 formas de ver en la Biblia el proceso de la usurpación de la libertad. Nosotros salimos de Egipto, ¿sí o no? Y en Egipto éramos ¿qué cosa? Esclavos. Esclavos. Pero en Babilonia no eran esclavos. En Babilonia el rey le daba la comida, buena bebida, buena vestimenta, les cambiaba el nombre, les daba otra identidad, los hacía estar a ellos no como esclavos, sino como adjuntos, como personas que estaban complacidas. Sutil, ¿no? Pero ya perdió la libertad. Eran esclavos maquillados.
Pues Satanás no va a hacerte recordar tu pasado ni te va a llevar a la esclavitud de donde te sacó el Señor. Pero te va a maquillar un mundo en el cual tú digas, esto es bendición. Cuando en realidad no es bendición, sino que es justamente el anzuelo que te va a capturar con la carnada. Y cuando caen presos dicen, estamos en tiempo de prueba, y en realidad no es prueba, sino que es consecuencia de malas decisiones. La estrategia de Satanás es fundar una iglesia paralela, parecida a la de Jesucristo, pero no es la verdadera. ¿Me hice entender? Parece la iglesia, pero no es la iglesia de Cristo. Y lo peor de todo es que los pastores se creen dueños. En las dinastías pastorales no hay llamamiento. No hay un ejercicio saludable de la disciplina dentro de la iglesia. ¿Saben cuántos pastores de mala intención se han quedado con propiedades enteras de las iglesias? Y después cuando mueren terminan siendo herencia de los hijos que ni siquiera congregan. Satanás tiene la estrategia de hacer priorizar las necesidades internas y de olvidarnos de la principal tarea que es la gran comisión de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, mis hermanos. ¿Saben por qué estamos nosotros a veces con crisis dentro de nosotros? Crisis entre hermanos, crisis familiares, crisis en el matrimonio, crisis en la iglesia adentro, porque hermanos, estamos demasiado tiempo adentro cuando el Señor nos llamó a salir. Cuando Dios crea algo para algo, cuando eso algo no cumple la función para lo que fue creado, está inutilizado. ¿Sí o no? ¿Alguien recuerda para qué me salvó el Señor? Primera de Pedro 1:9, 1:10, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué te salvó? Para que anuncies las virtudes de aquel. ¿Para qué te salvó? Para predicar de Cristo. ¿Y para qué más? Para predicar de Cristo. ¿Y qué otra cosa más? Es larga la lista. Para predicar de Cristo. ¿Y qué otra cosa más? ¿Y algo más para agregar? Para predicar de Cristo. ¿Qué hace la iglesia actual? No predica a Cristo. ¿Y qué quiere? Todo lo que a mí me haga bien. Tengo problemas en la semana, vengo a ver qué Dios me va a hablar para mí. Tengo problemas matrimoniales, a ver qué Dios tiene para mí. Tengo problemas económicos, vengo a ver qué Dios me da. Tengo un problema de salud, a ver si Dios obra en mi salud. ¿Y saben qué es eso? Pongo mi mirada en las cosas creadas, entonces nunca voy a encontrar satisfacción. Cuando yo lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y si Cristo es el todo en mí, ¿saben para qué? Para que yo no me preocupe ni me ocupe de las cosas que me hacen falta, porque mi Dios pues suplirá todas las cosas que me faltan conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pues nada le falta a los que le temen, pues Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, busque el reino de Dios y su justicia y lo demás será todo añadido. Hermanos, Dios no se equivoca. ¿Y por qué lo hizo? Para que tú solamente te encargues de anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncies de Cristo. Por lo tanto, ¿qué hizo Satanás? Desenfocarnos como iglesia, mirar las necesidades internas y desatender la principal gran comisión.
Desenfocar la misión, complacer al hombre y dejar de buscar al perdido. Déjenme decirle, hermanos, es terrible estar perdido, pero mucho más terrible es que nadie te esté buscando. ¿Cómo va a buscar el Señor las ovejas perdidas? A través de la iglesia. Llore por su esposo que aún no es salvo. Llore por su esposa que no es salva. Llore por sus hijos que no son salvos. Lloren por sus padres que no son salvos. Lloren por sus parientes. Lloren por su amigo íntimo que no es salvo. Porque ellos están condenados. Y lo que necesitan es la justificación delante del trono de la gracia que la otorga el Señor Jesucristo por medio del amor del Padre. Y el mayor engaño de Satanás, por eso es que la sutil apostasía está dentro de la iglesia, es que estén convencidos de que están bien, pero ante los ojos de Dios están errados. Tú dices que no necesitas nada, pero yo digo, dice el Señor, que eres pobre, desventurada, ciega, miserable, estás desnuda. ¿Cuál es tu opinión de ti mismo y qué dice el Señor? ¿Estoy pasado ya? ¿Puedo seguir? Mire que la psicología dice que 32 minutos, ¿no? Díganle a Pablo. ¿Ah? En el aposento alto. No, ya voy a ir cerrando, como decía la introducción. ¿Qué debemos corregir? ¿Se preguntó esto ya? ¿Qué debemos corregir y establecer y practicar como iglesia local? Primero, que Cristo es el Señor y edificador de su iglesia. Amén. Lo dice su palabra, debemos creerlo y aceptarlo. Así que, hermanos, si Dios empieza a calentar motores en nosotros y empieza a despertar llamamientos y empieza a formar el carácter de los que van a ser enviados. Párate, Esteban. Le vamos a dar un abrazo al hermano que se va. Voy a llorar con él y tal vez no lo vuelva a ver más aquí en la tierra. Pero es una separación, gracias, temporal. Porque para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que luego le recibieses para siempre. Pastor, pero si se van los hermanos vamos a hacer poquito. Poquito. ¿Para qué quiere más si yo pudiera decir, Señor, dame 10 miembros nada más? Santo Padre de la Gloria. Pero ¿saben cuál es la idea? Que el Señor dice, tú no te preocupes. Si yo soy el Señor de la iglesia, yo la edifico, no le va a faltar nada. Así que si empieza a escuchar el llamado y empieza a arder ese fuego de Jeremías que no puede contenerlo y empieza a sentir la necesidad de dame instrucción en la palabra, Señor, porque vamos a empezar, hermanos, vamos a ser sensibles que el Señor quiere que hagamos, obedecer su voz. Segundo principio, ya nos declaró por qué y para qué nos salvó, porque Él nos dio una misión, predicar el Evangelio a toda criatura. No nos mandó a salvar a nadie porque no lo podemos hacer, pero sí anunciar a otros. Tercero, nos mandó a ser discípulos y extender su reino a todo lugar. Amén. Cuarto, que permanezcamos en la fe y en el cumplimiento de su palabra. No dudar, no decir, esto no me gusta, Señor. Todo el consejo de su palabra. Y luego que solo por fe obedezcamos y abracemos obedezcamos en cumplir su voluntad. Dios se va a glorificar cuando nosotros le obedecemos. Así que en conclusión,
un desafío. La iglesia necesita salir de su estado de confort. Cuando hubo persecución en Hechos de los Apóstoles, salió el estado de confort. Era tan lindo estar los 120 en el aposento. Y después ya eran 3.120, ¿no? Y predica Pedro de nuevo. Cada vez que predicaba Pedro se multiplicaba. Y ahora ya eran 8.120. Pero cuando Dios mandó la persecución, ellos no fueron a esconderse, sino que rogaban diciendo, danos más denuedo para predicar más tu palabra, Señor. Así que, mis hermanos, salir de nuestra zona de confort significa tener miedo al principio, tener inseguridad, pero vamos a empezar a descubrir potenciales. Vamos a empezar a decir, estos dones tenía yo y no lo sabía. Pues nunca lo vas a saber si no salís de la siesta, hermano. Tenemos que empezar a probar lo que Dios nos ha dado y saber que Él nos respalda y que Él gobierna mi vida y que cuando estoy en necesidad yo puedo decir como Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, pero en todo y por todo estoy aprendido porque mi Dios puede suplir lo que me falta, pero algo glorioso dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, mis hermanos, reorientación de nuestra misión, que le dije que hasta fin de año vamos a trabajar en esto. Reorientación de nuestra misión, enfocarnos en Mateo 28. Renovación del enfoque comunitario. ¿Saben los vecinos que nosotros somos una iglesia cristiana? Probablemente porque nos escuchan cantar solamente. Y si no, es nuestra tarea que todos los vecinos de acá sepan que acá se predica la palabra de Dios y que ellos la necesitan como el alma que está sedienta. Nuestra tarea, renovación del enfoque comunitario. Crecimiento espiritual y discipulado. Hermanos, los GPS no son solamente para encontrarnos y pasarle un momento lindo. Es un pequeño campo de entrenamiento. Discipulado. Un cristiano no puede ser discípulo si no es cristiano. Y si es discípulo es para discipular a otros. Yo soy discípulo cuando sigo a Jesús y soy discipulador cuando ayudo a otro a seguir a Jesús. Y para eso nos llamó el Señor. Y nos dijo eso, vayan y hagan discípulos. La reevaluación de las prioridades, hermanos. ¿Cuáles son las prioridades que como iglesia debemos encarar? Un cambio de mentalidad, mis hermanos, empezar a entender que vamos a padecer y vamos a sufrir y la vamos a pasar mal, pero es como dijo el pastor Eduardo, somos peregrinos. La gloria que es nuestra es la que nos espera en Cristo Jesús. Nos motiva mucho más. Y por supuesto, la oración y la dependencia a Dios es buscar que el Espíritu Santo siga hablándonos con toda claridad a través de su palabra. Cierra tus ojos, hermano. Como dije al principio, yo lo entendí, que hay cosas que debemos cambiar. Y no va a ser la primera vez. Ya el Señor nos hizo cambiar anteriormente. Y por su gracia siempre nos fue direccionando a enfocarnos en su verdad. Pero hermanos, creo que estamos entrando a otra etapa ya. De volver otra vez a enfocarnos en lo que el Señor quiere que hagamos. Llegó el momento de que usted le saque fotos y le dé un gran beso a su silla, porque el lugar que ya lo cobijó hasta acá va a comenzar a transformarse ahora en mirar otra cosa. Porque cuando usted sale arriba de esa puerta dice, usted está entrando al campo misionero. Yo quiero que usted se concientice que cuando salimos se activa la misión que el Señor nos ha dado, de hablarle de Jesucristo a toda criatura. Amén. La pregunta es de un Dios que no cambia, su palabra no cambia. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién le dirá, heme aquí, Señor, envíame a mí? Padre, tu palabra es demasiado clara.
Nuestra concupiscencia es la que estorba, Señor. Por eso te pido que nos llene de tu Espíritu Santo. Más de ti, menos de mí. Santifica y purifica mis pensamientos. Pruébalo, Señor. Guíame por caminos rectos, Señor. Porque tú eres el alfarero y yo soy la vasija en tus manos. Tú eres mi creador, tú eres mi hacedor, eres mi Señor, eres mi Salvador. Eres mi dueño, Señor. Ayúdame a vivir digno de tu muerte y resurrección. Ayúdame, Señor, a integrar esa gran nube de testigos, de mártires y de hermanos y hermanas que dieron su vida por tu evangelio. E incluso en el día de hoy. Gracias, Señor, por no quitar el candelero del lugar. Gracias por darnos otra oportunidad más. Gracias por apiadarte de estos pastores. Corrígenos siempre, Señor. Y levanta más obreros, por favor. Que haya más hermanos consagrados. Que haya pasión por tu palabra. Que haya amor, Señor. Y que cuando lloremos por nuestros familiares que aún no te conocen, no quede el llanto sumergido en la tristeza, sino que tu Espíritu, Señor, fortalezca mi vida y que pueda entender que el poder de conversión está en el Evangelio. Ayúdanos a romper ese vil silencio que se apoderó de nuestras bocas cuando no podemos hablarle a nuestros esposos, esposas, a nuestros hijos, cuando no podemos hablarles con libertad. Podemos hablarle al mismísimo diablo si quieres del Evangelio, pero ¿por qué no podemos con ellos? Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a romper este silencio, porque le amamos y queremos, Señor, que tú salves su alma. Y empieza por nuestro hogar, empieza por nuestra casa, hasta lo último de la tierra. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias, amado, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermanos.